Entonces, ¿consiguen visualizar, jóvenes, el PDF? Fiorella, ¿estás consiguiendo visualizar? Todavía no. Todavía no, doctora. Todavía no. A ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ya está. Entonces, iniciamos. Bueno, entonces ahora vamos con lo que es fisiología de los sentidos, gusto y olfato, ¿no? Particularmente. Cuando nosotros estábamos hablando sobre fisiología sensorial, ¿no? En términos generales, nosotros iniciamos esta parte con lo que es la quimiorrecepción, la quimiorrecepción, hablando de receptores, olfato y gusto. Dentro de los 5 sentidos especiales, el olfato, el paladar, la audición, equilibrio, la visión, ellos están concentrados en la región de la cabeza, ¿no? Entonces, semejantes a los sentidos somáticos, los sentidos especiales tienen receptores que van a transformar la información del ambiente en potencial de acción. Ya se ha visto bien lo que es potencial de acción y va a ser interpretado por el encéfalo. Entonces, los quimiorreceptores o la quimiorrecepción es uno de los sentidos más antiguos y si se habla en lo que es fisiología evolutiva, ¿no? Los animales primitivos, sin sistema nervioso organizado, usan la quimiorrecepción para localizar alimentos y para reproducirse, ¿no? Y eso es desde un punto de vista evolutivo. Es entonces ahí que ustedes pueden observar, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, si hablamos, ¿no? La cantidad de neuronas y receptores olfativos en humanos es relativamente pequeña. Vemos acá, ¿no? Vemos ahí en este esquema, ¿no? La cantidad acá, por ejemplo, este es el bulbo olfatorio de una rata y el bulbo olfatorio de un humano. En un perro sabueso, ¿no? Digamos acá, ellos tienen 4 billones de neuronas receptoras olfatorias. Y si nosotros hablamos de un cachorro común, ¿no es cierto? Ellos tienen 1 billón de neuronas receptoras olfatorias. Una rata, 15 millones de neuronas receptoras olfatorias. Y el hombre, 12 millones de neuronas receptoras olfatorias. Entonces, hay una diferencia inminente en la cantidad de neuronas receptoras olfatorias en humanos que comparado con otro tipo de animales primitivos, ¿no? hay una diferencia, ¿no? Hay investigaciones también en lo que es bacterias que van a sugerir, ¿no? Que ellos usan la quimiorrecepción como parte integrante de las sensaciones para captar ambiente externo. Ahora, en los seres humanos, ¿no? La quimiorrecepción fue refinada en órganos especiales. En este caso, en esta clase, hablando de lo que es el olor, el olfato, y el gusto para el paladar. Entonces, así como mencionamos, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes en la mañana sienten ese olor, ¿no? Si ustedes se imaginan claramente, despiertan en la mañana, está lloviendo, ¿no? Ahora que es época de lluvia, o salen y está lloviendo. Después de esa lluvia, sienten claramente, ¿no? Claramente ustedes sienten el olor a la tierra húmeda. O de repente, en la mañana, el desayuno, o de repente el olor de la fogata, o de repente de una carne bien asada, de una picaña,
con el queso, con el chorizo, sienten el olor de la gasolina, que a algunas personas les puede agradar, a otras no, o aquel olor desagradable de un huevo que está en putrefacción, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Justamente viene aquí con el olfato, que es uno de los sentidos más antiguos evolutivamente así, ¿cierto? Ahora, no podríamos imaginar el olfato, ¿no? En nuestras vidas si es que hubiese alguna carencia o a veces incluso una lesión. Cuando estamos con algún resfriado, el resfriado afecta nuestra capacidad olfatoria, ¿cierto? Entonces, ese olfato nos va a permitir discriminar decenas de diferentes de olores, ¿no? Entonces, inclusive cuando hay una gripe y no somos tan sensibles a ese olor, ¿no? Nosotros aún así captamos el olfato y dependemos mucho de él. Existen olores básicos, ¿no? Existen olores básicos en relación a lo que es la longitud de la onda de luz, la frecuencia de las ondas sonoras, el tacto, la temperatura y algunos, dentro de estos olores básicos a lo largo de la historia, pueden haber olores que sean irritantes, florales, amiscarados, canforados, etéricos, putrefactos, y todos ellos ciertamente se van a concentrar o vamos a tener nosotros la atención en el bulbo olfatorio, ¿no? El bulbo olfatorio, que en verdad aquí está magnificado. Aquí vemos, ¿no? Pasaje nasal, los olores, ¿no es cierto? Ya. A ver, entonces acá nosotros tenemos el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio entonces es la parte del encéfalo, aquí está, parte del encéfalo, y este va a recibir estímulos de las neuronas olfatorias primarias. Muchos biólogos, bueno, consideran, ¿no?, que esta parte, justamente con ese sentido, es uno de los más antiguos. El olor es probablemente un sentido que es una base para la comunicación en lo que es la comunicación sináptica química. Entonces, las células receptoras olfatorias están concentradas en 3 centímetros cuadrados del epitelio olfatorio, que está justo localizado, ¿no? Justo localizado en la cavidad nasal superior. Nosotros lo vemos acá, ¿no? Este es el nervio olfatorio. Estos receptores son neuronas cuyos procesos se van a extender, aquí están, ¿no es cierto? Estos procesos se van a extender de un lado para la superficie del epitelio olfatorio, que es esta de acá, ¿no?, y de otro para el bulbo olfatorio, que está localizado en el lado inferior del lóbulo frontal. Entonces, estos receptores olfatorios, diferentes de otros receptores corporales, son células que se van a dividir continuamente y van a ser incluso intercambiadas en una media, digamos así, cada 2 meses. Entonces aquí tenemos, ¿no?, que las moléculas van a pasar por la nariz, por la cavidad nasal, llegan a los receptores que están en el epitelio olfatorio, ¿sí? Aquí estas moléculas estas moléculas odoríferas, ¿no?, se van a disolver en el moco, donde va a ser detectado por las neuronas olfatorias. Y esas neuronas van a entrar en el sistema nervioso central, aquí está la vía del nervio olfatorio, atravesando parte del encéfalo y llegando hasta el bulbo olfatorio propiamente dicho.
Ahora, ¿no? Aquí nosotros tenemos el córtex prefrontal. Nosotros tenemos aquí, este de aquí, es el córtex prefrontal, donde se procesa el olor, ¿no? Puede ser agradable, puede ser repulsivo, el nervio olfatorio, ¿no? Y entonces aquí, esto es a lo largo de este nervio olfatorio, para las áreas del córtex y la amígdala. Esto verde es la amígdala, lo que tenemos precisamente ahí. Entonces, la información va a pasar para algunos locales diferentes, como para el córtex prefrontal y la amígdala. Tiene una relación con estímulos emocionales y al final de este proceso se va a detectar un olor bueno o malo y muchas veces se va a asociar con una memoria. Entonces ese axón de cada neurona va a encontrar ese camino hasta el bulbo olfatorio, hacer esa conexión sináptica propia, ¿no? Tenemos aquí decir. Cuando vemos o cuando se estudia lo que es los feromonios, ¿no? Nosotros tenemos feromonios que son especies, son sustancias químicas específicas en las que un animal consigue reconocer a otro, ¿no? Y puede ser una jerarquía social. En muchos sistemas animales existe un sistema olfativo asociado al órgano justamente de las fosas nasales, que es el vómero nasal, el órgano vómero basal. Entonces ahí se van a desencadenar despolarizaciones de la membrana a través de las proteínas. Nosotros vemos claramente acá el órgano vómero nasal propiamente dicho. Y bueno, lo que son aquí los feromonios que ustedes están observando ahí. ¿Cómo es que nosotros se ve o se estudia justamente de estos feromonios? En la superficie del epitelio olfatorio está compuesta por unos botones terminales, no solamente para lo que son los feromonios, jóvenes, disculpen, ¿ah? En estas superficies nosotros tenemos unos botones terminales, ¿no? Que son botones terminales de las células receptoras. Cada botón presenta múltiples cilios que son móviles, ¿no? Que es lo que viene a ser graficado acá. Entonces, son móviles y no móviles. Las membranas de los cilios tienen moléculas proteicas receptoras necesarias para comenzar un proceso de transducción de señales. Entonces, estos cilios van a estar llenos, ¿no? Empapados en una camada de moco. Y están las moléculas que van a penetrar primero el moco antes de que se liguen al receptor. Ese proceso va a ser auxiliado por proteínas olfatorias ligantes que están en el moco, y esas proteínas son solubles y se concentran en moléculas odoríferas y las presentan a los receptores. Entonces, una vez que una molécula odorífera se combina con la proteína receptora en el cilio, esta va a activar una proteína especial que va a ser una proteína G, ¿no? Y la activación de esa proteína G actúa sobre un sistema de cascadas de segundos mensajeros que van a abrir canales de catión, despolarizando la célula y desencadenando señales que viajan por el encéfalo. Y eso ustedes muy bien lo saben ya porque saben sobre potenciales de acción. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que están aquí en ese gráfico, en esa figura? Bueno, ellos son dos investigadores que son el profesor Richard Axel y Linda Buck. Ellos ganaron el premio Nobel en el 2004. ¿Cómo así? ¿Por qué ganaron? Porque estos dos investigadores realizaron un estudio en el que detectaron más de 1000 genes capaces de sintetizar receptores para el olfato.
¿no? Esta fue una investigación que fue realizada en el año de 1991 y ganaron el Nobel en el 2004 en mérito justamente a toda su investigación. Entonces, ahí está, ¿no? Ya también aprovechando el esquema que se ve, ¿no? Este es el hueso, este es el epitelio nasal, los receptores, las células receptoras, ¿no? Aquí tenemos la señalización, los receptores olfatorios, cómo ellos son activados, ¿no? Y luego se envía la señal química. Entonces aquí los receptores acoplados, como se había visto, los receptores, ahí tenemos una neurona receptora, en que los hilos receptores. Entonces, viendo esta figura, el receptor es una proteína receptora de sustancias odoríferas, donde la activación de la adenilato ciclasa aumenta la producción del AMP cíclico que lleva al aumento de calcio y sodio en las neuronas. Entonces, claramente acá vemos cómo tenemos la proteína G. Ahí después tenemos canales iónicos de calcio, de sodio y el cloro y la despolarización de la membrana propiamente dicha. Entonces, y acá ya lo que habíamos visto en organización del sistema nervioso central, habíamos visto neurones primarios, secundarios, terciarios. Bueno, aquí mencionamos los neurones secundarios y superiores. Estos se van a proyectar a partir de corpúsculos olfatorios en fisiología sensorial, desde luego, a corpúsculos olfatorios hasta el primer nervio craneal en el córtex olfatorio, ¿no? Entonces las vías olfatorias van a llevar informaciones para la amígdala, que es lo que habíamos visto slides antes, al hipocampo y partes del sistema límbico, y estos están comprometidos en emociones y en la memoria. Por eso es que cuando ustedes les mostré al introducir justamente lo que es olfato, yo les mostraba, ¿no? un desayuno, aquel adobo, aquella comida o aquel olor que los lleva y los transporta a ustedes a una situación, a un tiempo, a un espacio, porque está muy relacionado con lo que es la emoción y la memoria, ¿no? Entonces el olfato tiene una ligación con ambas. Un perfume, un aroma especial, ¿no? Desencadena memorias y puede incluso generar una nostalgia que está relacionado con un periodo, un local de una persona, que es lo que les estaba diciendo. Ahora, las combinaciones de partículas de receptores olfatorios se ligan con otros padrones de experiencias sensitivas de tal forma que estimulan una vía, ¿no? Y ocurre, estimulan todas ellas. Una estructura accesoria al olfato en la nariz es el órgano justamente el órgano vomeronasal que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Que estaba comprometida con, cuando vieron lo del cachorro, del perrito, que estaba comprometido con los feromonios sexuales justamente. Entonces, el receptor, aquí tenemos ya más para investigaciones. Aquí nosotros observamos los receptores acoplados a las proteínas G, que es lo que les estaba comentando, que ellos están localizados. Vemos que hay una corriente de membrana y aplicamos una corriente de membrana. Los receptores que están en los cilios van a poder identificar ese impulso y desencadenar en una respuesta. Estos receptores para moléculas odoríferas u odorantes están presentes en los cilios y las neuronas receptoras. Hay nuevamente este gráfico de los cilios, el hueso, las células receptoras, la célula basal, tronco de división. Y es lo que les decía acá, que esa población se renueva cada 2 meses, o cada 8 o cada 6 semanas, que es la neurogénesis, ¿no? Porque cuando hay una depresión, ocurre disminución de neurogénesis en el hipocampo, por ejemplo.
la estructura receptora del olfato, olfatoria, repasando lo que se había mostrado anteriormente. Nosotros tenemos el moco, el cilio, glomérulos, subestructuras del bulbo olfatorio. Entonces ahí tenemos neurona aferente secundaria, ¿no? Esa neurona aferente secundaria, luego tenemos las células MT. Después de estas células MT, que son las células mitrales y las tufosas, ¿no? El cuerpo celular está fuera de este glomérulo, pero más adelante esas fibras, esas células forman el tracto olfatorio y luego van al córtex olfatorio. Entonces vean ahí el cerebro en posición ventral, vean el bulbo olfatorio, en esta parte estamos, vean el bulbo olfatorio. La información va a venir por el bulbo olfatorio, va a llegar al córtex piriforme, ¿no? O córtex olfatorio, y llega la información al córtex y no necesariamente va a pasar por el tálamo. Entonces el córtex piriforme tiene 6 capas celulares, básicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, se mencionan, acá tenemos 3 capas celulares antiguas. Lo que se está mostrando acá, dentro de estas, tenemos el córtex, el córtex entorrinal, aquí la amígdala, el córtex piriforme, el tubérculo olfatorio, el núcleo olfatorio y dentro de ellos el bulbo olfatorio, ¿no? Ahora hay aspectos conscientes de la del olfato, esos factores, aspectos conscientes del olfato y, por ejemplo, el córtex entorrinal relacionado con el hipocampo, la amígdala con el hipotálamo medial, el hipotálamo posterior relacionado con el córtex piriforme, el núcleo medio rostral del tálamo y neocórtex relacionado con el tubérculo olfatorio y la comisura anterior correlacionada con el bulbo olfatorio anterior. Ese es el córtex piriforme en el córtex olfatorio. La información llega al córtex olfatorio sin pasar necesariamente por el tálamo. Puede ser que pase, puede ser que llegue o no, y para esto viene este gráfico, información olfatoria. En lo que es la información olfatoria tenemos el sistema límbico y el córtex prefrontal. Cuando nosotros nos referimos al córtex prefrontal, nosotros entendemos entonces que la información llega en una percepción consciente, pasa por el tálamo, es un camino, es una vía más lenta, ¿no? Después en la información olfatoria, el sistema límbico, va a haber una homeostasia, una emoción, no pasa por el tálamo y generalmente es mucho más rápida. Y ahí está lo que les estaba explicando de la vía proteína G. Entonces, adaptación de los receptores. Al entrar a una sala, por ejemplo, ustedes están entrando, ustedes llegan a una sala y en esa sala es un lugar húmedo, es un lugar oscuro. En las paredes hay moho, ¿no? Ustedes entran y en primera impresión sienten ese olor a moho. O por ejemplo, ustedes también, ¿no? Se aplica una fragancia, un perfume, inmediatamente lo sienten. Pasa el tiempo, ustedes en la habitación. Pasa el tiempo, ustedes después de haberse aplicado esa fragancia, ya están afuera en el restaurante, se me ocurre. Entonces inmediatamente ya no comienzan, o sea, dejan de sentir ese olor. A eso nosotros referimos como la adaptación, que es típico de lo que es la olfacción. Entonces vean acá cómo se va activando ese esquema de molécula activadora para finalizar acá. Nosotros tenemos la proteína G que está siendo activada por una molécula de olor. Luego esta va a activar la adenilciclasa, la AC, que activa un canal iónico permeable al calcio y al sodio, ¿no? Con eso, ese calcio hace que la abertura del canal de cloreto
ese cloreto salga y despolarice el neuronio finalmente, ¿no? Entonces, vía de activación receptor olfatorio, 1000 genes, 400 receptores distintos, 1 o 2 receptores moleculares por neurona. Hay una poca especificidad y definitivamente considerar la adaptación de los receptores. Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo bien simple, la verdad, concentrarse únicamente en la siguiente información. Ya. A ver, concentrarse en que la poca especificidad para estos receptores, ¿no? Ellos son muy específicos y otros son poco específicos. Por ejemplo, miren acá, este es poco específico. Este de acá, el receptor que tiene los puntos lilas. Hay otros receptores que son diferentes para sustancias odoríferas. Cada una tiene una fórmula química diferente. Aquí este lila, por ejemplo, es una sustancia que solo que puede ser activado, es más por todos, excepto por algún olor que sea dulce, a hierba o a madera. Pero después, por todo el resto de receptores odíferos puede ser activado. Entonces hay algunos que son poco específicos, son generales en sí. Ahora, también hay otros que tienen cierta especificidad, ¿no? Y a medida que se va incrementando la concentración, va a tener mayores disparos. Por eso es aquí vemos el potencial de acción. ¿Qué es lo que dice este experimento? Una especificidad de receptores y efecto de concentración. En cuanto mayor la concentración, mayor será la frecuencia de disparos que un neuronio tendrá. Capacidad de distinguir olores, ¿no? Va reduciendo con la edad. Se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Vamos perdiendo la capacidad de discriminar. Entonces, en este cuadro, ustedes observan, miren, esta investigación me parece muy interesante porque acá colocan, ¿no? Ellos ven ellos ven claramente, ahí colocan en el X y en el Y, el porcentaje de aciertos, y en este caso la edad en años. Entonces observan, el porcentaje de aciertos es máximo, está concentrado aquí cuando el paciente es en la edad de ustedes, unos 20 años de edad. A medida que va avanzando, ¿no?, la edad de la persona, va disminuyendo. Persona de 40 años, persona de 70 años, la diferencia que va creando. También hay otras investigaciones en las cuales ellos han concluido que pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Dice que en algún momento, antes de la aparición o del desenvolvimiento de la enfermedad de Parkinson, las personas padecen de una constipación, ¿no?, que está relacionada. Son estudios que se han presentado. Y bueno, cuando se hace una vulvectomía en las ratas, ya habíamos visto en el primer slide, ¿no?, se observó que ese animal queda hiperactivo frente a la vulvectomía en las ratas. Hay una hiperactividad. Bueno, y yendo ahora del olfato para el gusto. ¿Qué tenemos con el olfato para el gusto? Claramente ahí estamos viendo un dibujo, una persona que está con un alimento o con algo y está tapándose la nariz para poder comer algo de repente que no es agradable. Puede ser algo amargo. También hay el caso de aquellas personas que tienen una comida sin gusto, están agripados. Entonces, ¿qué hablamos acá? Nosotros hablamos claramente ahí del gusto. El gusto está íntimamente relacionado con el olfato. Realmente
mucho de lo que nosotros denominamos gusto de los alimentos es en la verdad el aroma, ¿no? Cómo ustedes van a descubrir si tienen un resfriado fuerte. Entonces, el resfriado fuerte, muchos de ustedes prueban un alimento, una comida y no tiene sabor, no le sienten mucho sabor. A pesar de que el olfato es un sentido con receptores diferentes, ¿no? El paladar, es decir, el gusto, es una combinación de 5 sensaciones: dulce, ácido, salado, amargo y umami. Además de que, o diferenciado de que el olfato tiene diferentes receptores, en estos receptores justamente del gusto son pocos, pero la asociación o la combinación de ellos va a generar unos estímulos y por tanto una respuesta muy interesante, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el glutamato monosódico, ¿no? que se utiliza en muchos países para intensificar ese sabor que podemos nosotros sentir, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Nosotros tenemos la alimentación, tiene diferente tipo de sabores mezclados con los olores. Y la base de la detección de los gustos, nosotros ahí tenemos a alguien que está ingiriendo, ¿no? Un alimento X, entonces, y bueno, se siente algo en la papila, en el botón gustativo. Pero ¿a qué va esto, no? Que curiosamente tenemos solamente un número limitado de sensaciones de paladar. Cada una de estas asociaciones como sensaciones de paladar, nosotros tenemos el gusto ácido, por ejemplo. El ácido se desencadena por iones de hidrógeno. Los salados por los iones de sodio, ¿no? En los que la concentración de los fluidos corporales va a estar regulada muy estrictamente y muy finamente, ¿no? Hay sensaciones de los otros 3 gustos que son resultado de moléculas orgánicas, ¿no? El gusto dulce, el gusto umami. Estos dos, por ejemplo, se asocian con comidas nutritivas. Después, el gusto amargo, que es reconocido por el cuerpo como un gusto peligroso, que posiblemente tiene componentes, en este caso, en lo que es el amargo, tóxicos. Entonces, el organismo inmediatamente lo reconoce como algo que no es bueno para nosotros y ya va a tener una reacción, ¿no? Frente a esta sustancia que puede ser escupirla, rechazarla, ¿no? Ahora, hay botones en el paladar. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Hay receptores para el paladar, ¿no? Y esos están localizados en los botones gustativos que están agrupados juntos en la superficie de la lengua. Estos órganos sensitivos son compuestos entre 150 a 150, de 50, a 150 receptores celulares, que son células de soporte y células regenerativas basales. Entonces aquí nosotros vemos esta vía que ahorita la vamos a ver más adelante, un niño que está probando algo que puede ser muy amargo, por ejemplo. Estos sabores básicos que son el dulce, el ácido, salado, amargo y el color umami, que más adelante vamos a ver que hay otro más incluso. Ahí dice distribución de receptores gustatorios en la lengua. No vamos a centrarnos mucho en la distribución porque ustedes lo saben, pero sí, por ejemplo, que en el córtex cerebral cada uno de ellos ya tiene una localización, ¿no? Porque ahí en este estudio, por ejemplo, lo está evidenciando. Papilas gustativas y momones y botones gustatorios. Bueno, entonces, a ver, nombramos un poquito mejor.
una sustancia está siendo, bueno, sometida a un estudio, ¿no? Digamos así, primero debe ser disuelta por la saliva y por el moco en la boca. Y después de eso existen algunas evidencias de la existencia de algunas proteínas ligantes al paladar que van a facilitar ese proceso de modo muy parecido a proteínas olfatorias ligantes para el gusto. Entonces esas proteínas ligantes del gusto se asocian con receptores en la membrana apical, ¿no? Y esa ligación lo que va a hacer es la despolarización de receptores en la membrana apical. La ligación despolariza el receptor del paladar y va a permitir el influjo de calcio para el fluido extracelular, o también va a causar la liberación de calcio a partir de estoques intracelulares. Entonces, la señal del calcio dentro de la célula va a desencadenar una exocitosis de neurotransmisores en las sinapsis, que es lo que habíamos visto en las anteriores clases sobre sistema nervioso, ¿no? Entonces, hay 4 sensaciones del paladar que utilizan diferentes mecanismos celulares para activar los neurones sensitivos, ¿no? Ligados al gusto del ácido y de aquellos receptores que activan la membrana y sistemas de segundo mensajeros. Los principales ligantes digamos así, en este caso de gusto salado, vendría a ser los canales iónicos, que es el sodio, y ácido, que es el hidrogenión, que se va a ligar directamente a los canales iónicos de membrana. Entonces, ¿qué entendemos muy bien? Nosotros entendemos que los ligantes del gusto amargo se activan o activan una proteína G determinada, dándose la transducción, ¿no? Esa transducción ligada a la vía IP13 segundos mensajeros, esta cascada, digamos así, libera calcio a partir de almacenes intracelulares. Entonces, la señal del calcio va a causar, como ustedes saben, alteraciones conformacionales. En este caso es la liberación del contenido de las vesículas dentro de la fenda sináptica, como sucede en el terminal axónico. Entonces, las proteínas ligantes al gusto, como el salado, el dulce, el ácido, despolarizan receptores de paladar y abren los canales de voltaje dependientes de calcio. ¿Para qué? Para crear una señal del calcio, ¿no? Y las proteínas ligantes al sodio despolarizan la célula receptora porque ellas ingresan, ¿no? Digamos así, ellas van a atravesar, ¿no? Canales de sodio abiertos. Y las proteínas ligantes a hidrogeniones del gusto ácido, ellas van a bloquear los canales de potasio y disminuyen el flujo de potasio. Acá lo que tenemos es una vía, esta vía que es de botones gustatorios, núcleo del tracto, solitario, tálamo, córtex gustatorio y finalmente el óvulo ¿no? Que ya lo habíamos visto, de la ínsula. Aquí observamos cómo va a cruzar de un costado a otro, ¿no? ¿Qué es lo que se ve ahí? Lo que se ve es que en el B, que es justamente donde cruza, después de la sinapsis, la información cruza y en el tálamo se dirige al tálamo, donde irá al córtex gustatorio, localizado justamente en esa ínsula gustatoria, una vez que se ha percibido el olor. Entonces aquí tenemos, ¿no? Lo que decíamos de la sal, tiene mucho que ver lo que es salado con los canales de sodio y lo que es ácido con los hidrogeniones.
acá, ¿no? Ahí tenemos el dulce, por ejemplo. En lo que es el dulce tenemos los receptores TR, T1, R2, T1, R3. ¿Qué vías? De segundos mensajeros. Todos son de segundos mensajeros, ciertamente. Ahí tenemos los aminoácidos, que es el umami. En este caso tenemos receptores T1, R1, T1, R3, coincidente con el del dulce. E igual, activan canales de segundos mensajeros. Lo mismo. Receptores heteroméricos son los que funcionan cuando los dos receptores están juntos, que es el caso de dulce y de los aminoácidos, algo que no sucede, según lo que hemos visto, en lo que son los canales de sodio y de hidrogenión. Ay, se me fue acá. Acá. Amargo, ¿no? Otro que tenemos nosotros es el amargo. En el caso del amargo, tenemos el receptor T2R, que son sustancias amargas y van a activar una vía de transducción y una señalización, ¿no? Cuando aquí ahí al lado hay un edulcorante, se coloca una cantidad de azúcar, pero si exageran un poco, ese sabor ya va a llegar a ser amargo, ¿no? Entonces, bueno, en lo que es el ácido, por ejemplo, son los hidrogeniones, en lo que es todos ellos a través de las vías de segundos mensajeros, ¿no? La proteína G, especialmente, que en este caso, en el caso de, por ejemplo, de los ligantes de hidrogeniones, se le denomina gustaducina, y el AMP cíclico también es sumamente importante, ¿no? Entonces, la información sensitiva a partir de los botones gustativos pasa para el neuronio gustatorio, que va a proteger la médula. Esta información pasa a través del tálamo para el córtex gustatorio. Hay procesos centrales para el córtex olfatorio, ¿no? Esa información especial va a proyectarse para la médula y la información va a pasar justamente para el tálamo y para el córtex gustatorio. Entonces, ese procesamiento central de información sensitiva compara los estímulos provenientes de varios botones gustativos y va a interpretar sensaciones del gusto, que está basado en la población de neurones que responden mucho más fuertemente. Hay un aspecto, ¿no?, interesante del paladar, que es el fenómeno denominado de hambre específica. Los seres humanos y en algunos otros animales mamíferos, digamos así, existe un apetito por la sal, ¿no? Ese apetito por la sal es la falta de sodio en el cuerpo y ha sido considerado por muchos años muy útil, al menos para la pesca, que ha sido considerado para el hambre específico. Ese hambre específico es un aspecto fisiológico interesante, porque nos recuerda lo que les decía en el comienzo de esta clase, que lo que es gusto y olfato son dos quimiorreceptores que evolutivamente se han desarrollado muchísimo, ¿no? Y aquí viene el hambre específico. El hambre específico, cuando hay algo que carecemos, la persona, si por ejemplo tiene un apetito, una carencia de sodio, va a consumir sal, ¿no? Y si tiene otra carencia, igualito, va a recurrir para poder tener la homeostasis o el equilibrio de algo que les está faltando, ¿no? El apetito por la sal, por ejemplo, ¿no?, que está directamente relacionado con la concentración de sodio en el cuerpo.
y podría ser sustituido por otros iones como el calcio o el potasio. Hay otros apetitos más que se pueden mencionar también, ¿no? Que están relacionados con algunos nutrientes, digámoslo así. Y por lo aprendido, entonces, nosotros comentamos, ¿no? Que en la transducción del gusto, las señales ligantes de transducción del gusto amargo, del dulce, usan receptores de membrana ligados a proteína G, ¿no? Y la transducina libera calcio a partir de almacenamientos intracelulares. Esta gustaducina activa la vía del segundo mensajero del AMP cíclico hasta cierto punto, ¿no? El segundo mensajero del AMP cíclico, que va a cerrar canales de potasio, ¿no? Hay otros ligantes iónicos que alteran los canales de iones y despolarizan al receptor gustativo. Esto va a permitir la entrada de calcio que está presente en el fluido extracelular. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Para sustancias que están relacionadas con el paladar, con la señal del calcio, que va a ocurrir alteraciones conformacionales, que ya sabemos que una de ellas es la exocitosis, que en el caso de lo que es gusto, ella va a inducir la exocitosis de los neurotransmisores. Ahí tenemos, ¿no? Un compuesto viscoso, un compuesto dulce, que son justamente las zonas que según un TAC se identifican, que se encienden más, se esclarecen más una vez que la persona es sometida a tal alimento o es sometida a, incluso también podría ser lo que es lo que en este caso, bueno, no es el olfato, ¿no? Sino es el gusto, digamos así, ¿no? Y hay un nuevo sabor del sexto, es el sexto sabor identificado en el año 2016, donde se vio que hay un receptor específico para el almidón, para los oligómeros de la glucosa, que es el ácido, el amargo, ¿no? El salado, el dulce, el umami, y uno en especial, que es el kokumi. Ese kokumi, ¿no? Es un sabor que nos ayuda mucho con lo que son los hay que estudiar un poquito más porque él está relacionado con el almido, oligómeros de la glucosa, según lo que se han visto en algunos estudios. Bueno, entonces, considerando, ¿no? Y para finalizar, de lo que es transducción del gusto, lo que es también lo que se ha considerado en lo que es el olfato, en estos quimioreceptores, en los quimioreceptores del gusto y el olfato, para terminar, que la quimiorecepción está dividida en sentidos especiales, que es el olfato y el gusto, ¿no? Las células receptoras del olfato, ¿no? Bueno, al menos en la cavidad nasal, son neuronas bipolares, y ellos, estas neuronas olfatorias son las únicas neuronas del cuerpo que se dividen continuamente, cada 2 meses, lo que hemos visto, ¿no? Ahora, una proteína odorífera se disuelve en el moco, se liga a los receptores olfatorios. ¿Con quién? Con el auxilio de proteínas olfatorias ligantes, ¿sí? Y bueno, ¿no? Y los ligantes del paladar amargo van a activar, por ejemplo, la proteína G, denominada transducina, ¿no? Y estos ligantes del paladar del paladar dulce, activan proteína G, denominada la gustaducina, por ejemplo.
¿no? Bueno, entonces, jóvenes, hasta acá lo que es fisiología sensorial, lo que es gusto y olfato, ¿no? Gusto y lo que es olfato. ¿Alguna consulta hasta acá? Fiorella, ¿estás presente? Sí, doctora. Ya. Nosotros tenemos en esta clase solamente 36 de tus compañeros. Ya, entonces ahorita lo subo el aula y también